Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos hoy lunes La Máquina de Pensar. Vamos a estar, obviamente, la semana de Todos Somos Raros. Acabamos de oír en la tanda la promoción de este nuevo encuentro en el Centro Cultural de España. Este viernes, amigos, a las 19:30 horas, estaremos hablando de una antología de poetas patagónicos que está generada por este escritor, un gestor cultural colombiano que se llama Eduardo Bechara, que tiene un proyecto quijotesco que lo ha llevado a recorrer toda Sudamérica durante 5 años y todavía le queda, todavía sigue recorriendo. Y mientras tanto va en busca de poetas, se llama ese proyecto, y va juntando poesía, y en este caso vamos a estar este viernes presentando en Uruguay por primera vez el primer libro de todo este proyecto que reitero que lleva 5 años. También vamos a estar hablando hoy en La Máquina de Pensar y sobre todo de algo que está evidente, que ha explotado en Uruguay, que se habla de la Picassomanía. ¿Por qué? Porque se trata de uno de los... seguramente de las actividades culturales, de los hechos culturales que va a marcar el año y que está en el Museo Nacional de Artes Visuales. Por eso le estoy dando la bienvenida al teórico de arte Francisco Jarauta. ¿Cómo andás, Francisco? ¿Andás bien? Muy bien, placer estar aquí con vosotros. Francisco Jarauta va a venir, es un experto en la obra de Picasso, va a dar 2 conferencias magistrales en Montevideo, una en el Centro Cultural de España este miércoles a las 19 horas y la otra el viernes sí. en el Museo Nacional de Artes Visuales a las 19 horas también, las dos son a las 19 horas. Por lo tanto, yo no voy a poder ir, pero voy a ver si alguien las graba y voy a ver si los podemos escuchar después a Francisco. Esto va a ser, reitero, el miércoles en el Centro Cultural de España y el viernes en el Museo Nacional de Artes Visuales a las 19 horas y con entrada libre. Entonces, si te parece, Francisco, yo sé que podemos hablar del arte en general y de lo que es la crítica del arte, que es... el arte visual sobre todo, ¿no? El arte visual tiene miles de años. Alguien me decía una vez que si uno fuera crítico de cine, en 100 años, 120 años, bueno, puede ver, ¿no? Aspirar a ver todo el cine, o más o menos, digamos, en realidad cada vez más difícil. Pero en el caso del arte visual, estamos hablando de muchos miles de años. ¿Sabés que Luis Eduardo Aute, que estuvo aquí varias veces en Uruguay y con el cual hicimos varios encuentros en el Centro Cultural de España, hemos hecho en otros, también en el Teatro Solís estuvo en el último recital, y él decía, bueno, Luis Eduardo Aute, además de cantautor, es pintor. Sí, lo sé. Y él decía que con Velázquez empezó algo, con Goya fue hasta la cúspide y con Picasso estalló, ¿no? Y él decía, y lo lamento, pero los 3 son españoles. No. Se podría decir que no es solo una coincidencia, pero lo son. Es imposible imaginar la historia humana sin registrar las diferentes formas con las que la humanidad ha representado una parte de su experiencia. Se corresponden. La historia no está dominada por el silencio, está dominada por los gestos, por los grafos, por las representaciones, dicho en término general, que cada época codifica de una manera singular. Es distinto como en las cuevas de Altamira o de cualquier litoral del sur aparecen aquellos grafos que tienen un valor totémico y que de alguna forma protegen al grupo humano más organizado o menor. Es imposible imaginarse cómo muy pronto, ya no sé, muy cerca, pero muy pronto, las formas se sofistican y se hacen maravillosamente diferentes. Cada civilización construye su forma y tiene su estilo. Me llama la atención como, por ejemplo, acercándonos a nuestra época,
un siglo IV antes de nuestra civilización, de nuestra llamada época, artistas griegos son capaces de producir esas esculturas que pasan por las manos de Praxiteles, o como pasa, pero no quiero ser occidental porque resulta ser reduccionista, como, no sé, en los primeros imperios japoneses, hoy el artista del año ha sido elegido en Japón y recibe el premio del emperador, máxima distinción artística, a un maestro de la porcelana japonesa que, tras acumulación de técnicas, de formas, hace esa cerámica que, tras pasar por los hornos con imprimaciones sucesivas, es la que mejor en nuestras manos conservará el calor de aquel té, será visiblemente bella. Entramos en un concepto más problemático. Bueno, pero me sirve porque, digamos, la exposición actual en el Museo Nacional de Artes Visuales, cuando uno dice que se dice en todas las radios, en toda la televisión, en los diarios, de que hay una exposición de Picasso, que ha llegado a Uruguay una exposición de Picasso en Uruguay, uno inconscientemente, instintivamente piensa en pinturas, pero hay cerámicas. Esto que estás hablando vos. Y entonces uno piensa en las cerámicas, ¿por qué Picasso se interesó tanto por las cerámicas? Yo lo miraba algunas y pensé, digo, ¿las pintaba solo? ¿Cómo? Porque hay algunas incluso que no tienen color, que solamente hay como estas imprimaciones. O sea, él hace una obra pero sin color, imprimiendo el material de la cerámica. Picasso es un artista proteico en su sentido literal. Controla y desarrolla todos los registros. La pintura le ocupa en un momento determinado, pero con la misma pasión y fuerza y excelencia de resultados está trabajando la escultura. Dibuja, y su serie de grabados es infinita. La Suite Volage es un ejemplo de cómo se dibuja. Él y Matisse eran los dos Dioscoros, uno se miraba al otro y decía, ¿y quién dibuja mejor? Porque en el fondo un artista no es el que pinta, es el que dibuja. Esta es una de las exigencias clásicas. Digamos, el artista que el Renacimiento consideró siempre como la perfección fue Durero, fue Dürer, porque era pintor y era grabador. Claro. ¿Has visto algún grabado de Velázquez? No te preocupes, no grabó nunca. Pero Durero, apareció para la gran tradición clásica como el artista par excellence. Ninguno se le podía comparar. Los grabados suyos son de una precisión narrativa extraordinaria. Picasso, es que, yendo a tu observación, que es exacta, al mismo tiempo juega con los 1000 registros posibles del papel a la cerámica. Por la cerámica tiene una pasión absoluta, pero inventando también no solamente la tercera dimensión, sino las 1000 formas de desarrollar esos platos. Hay una pequeña, digamos, mesa con 6 cerámicas, pero cuando acudes al Museo Picasso te quedas impresionado. Sí, yo estuve viendo hoy, por ejemplo, y aparte interviene, por ejemplo, lo que podría ser una jarra, también la interviene y la va modificando, todo. Lo que serían las asas de la jarra. Hay una libertad inmensa, creativa. Parece algunas veces un artista primitivo. Claro, hace y retoma precisamente esa sensibilidad de la cerámica, la huella de los dedos, digamos, formando lo que podría ser un resultado imaginario, fantástico. No creo. Por ejemplo... Perdón, pero entonces él hacía todo el objeto, digamos, no solo lo pintaba, lo hacía todo y después lo llevaba al horno, en fin. Tenía simplemente, así como, por ejemplo, Miró era un especialista que regenera las
técnicas artesanales, construye una masa específica que le produce la Fundación Maegde, el señor, la Galería Maegde, con Artigas, que era el grandísimo ceramista, maestro. Pero claro, al trabajar con Miró ilustra las posibilidades de la cerámica. Artigas construye la base, el registro técnico. Son historias que han atravesado tanto, por decirlo así, el mismo Matisse, que frente a Picasso se tenían tantas cosas. Sí. También va la cerámica, porque es fundamental, el ilustrar. Aman las artes decorativas. Siempre hay hemos pasado por una fase en la que, al institucionalizar las bellas artes, que eran evidentemente la pintura y la escultura, todo lo demás era artes decorativas, y es una estafa supina, impensable. Cuando nacen las academias de bellas artes, las artes decorativas quedan fuera. Es ahora cuando Sennett escribe ese bellísimo libro sobre el artesano. El artesano, mira, yo di en Argel una conferencia que se titulé deliberadamente Las manos del artesano. Mira las manos del artesano. Había en la conferencia 300 artesanos, todos con su guardapolvo gris, y al final un señor de 80 años dice: Monsieur le profesor, vea usted mis manos. Son 7 generaciones que no han hecho otra cosa que trabajar la arcilla. Es así. El arte lo hemos orientado a través de esa operación de la institucionalización de las escuelas de bellas artes a esa parte más digna que hoy no se justifica. Sí. Bueno, hablando de un conocido mutuo, ¿no? Amigo tuyo en todo caso, Francisco Calvo Serrayer, él decía que todo esto comienza a partir de la Revolución Francesa, digamos, cuando empieza, aparece la crítica, aparecen las galerías, aparece todo, aparece el tema de firmar, el tema de la firma, el tema de se rompe el canon, digamos, occidental, y cada artista tiene que crear su propio canon, ¿no? Su propio estilo, que es lo que hace, que es una labor titánica, porque no es fácil crear su propio canon, su propio estilo, y que claramente Picasso la cumple, ¿no? Crea él su propio estilo, su propio canon, su propia producción, a una velocidad impresionante. Ahora estaba leyendo que había noches que pintaba hasta 2 cuadros por noche, digamos, a una velocidad sorprendente, y como decís vos, en todos los registros. Digo, si viene a estar el tema de la pintura... No, un catálogo razonado de la obra de Picasso no solo es monumental, sino que tiene que tener un criterio de división de géneros que prácticamente lo cubre todo. Picasso, por otra parte, es radical en el sentido de que puede cambiar de estilo pasado mañana y lo tira por la ventana. Ahora mismo, cuando nunca viajó a Italia hasta el año 19. ¿Qué hace él cuando descubre? Viaja con Diaghilev, los ballets rusos, le acompaña Stravinsky. Están con todo, Masson, están todos. Él observa, pero ¿qué siente Picasso cuando ve, por ejemplo, las esculturas del Museo Arqueológico de Nápoles? Tiene por dentro que llorar. Entonces recupera, nunca abandonó ese clasicismo. He escrito un texto sobre el clasicismo de Picasso, pero es que nunca lo abandonó. Son años, de reflexión. Inmediatamente llegará el terremoto del surrealismo. Él se acerca, ve, entiende que el arte está más cerca de lo onírico que de lo natural. Representar los sueños. En aquel momento Breton se convierte en el gran gurú de la historia. Él recela mucho, pero entiende. Pero había un descubrimiento en 1900, porque hay todo un clima, se cambia, no solamente el cambio de siglo, sino que aparece el descubrimiento o la formulación del inconsciente, ¿no? Digamos, Freud, en fin. Por supuesto. Y entonces eso generó todos los impactos, ese descubrimiento, esa teoría, científica, generó impactos en el arte. Y cuando vos empezaste hablando de esas cuevas de Altamira, esos trazos,
no solamente esos dibujos protegían, tenían un elemento de protección para la tribu, sino también de exorcización, o exorcismo de los miedos, ¿no? O sea, cuando te ponen a la bestia, cuando ponen, ¿no?, a cazadores atrás de la bestia tratando de, y también de otra función que tiene el arte, que es tratar de cambiar el mundo, y es poner una bestia y poner muchos guerreros para a ver si lo cazamos, ¿no? O sea, formular un deseo, ¿me explico? O sea, por lo menos representarlo. Es el desafío que rige toda experiencia humana y es, digamos, dominar la naturaleza. El ritual, por decirlo, puede ser un instrumento mediador, claro, entre lo que podría llamar la precariedad o lo que podría ser el riesgo y el control de la situación. Se multiplican los rituales, unos encienden fuego, otros... Pero son miedos interiores. Se proyectan se proyectan permanentemente, porque no es necesario que el discurso sea sobre ese mundo interior. No hay literatura. Por ejemplo, piensa que allí en el siglo VI, antes de nuestra era, se escriben los primeros Upanishads, los grandes textos, en la India, los grandes textos, y aparecen como la comunidad los canta, se organiza en torno a aquella voz, aquel decir que te dice que el tiempo pasa veloz, que la muerte es común, que... ¿Qué sentido tiene la propiedad? Aparece en las filosofías de Oriente, es el siglo en el que nace Buda. Impresionante, sí, en el que nace Buda, todos están atrapados por una especie de visión del mundo que sería muy antagónica con respecto a nuestros... Eso daría para hablar, a mí me encantaría evidente porque, que eso nos llevaría lejos. Porque ese siglo que vos mencionaste se le ha denominado la era axial, porque mientras aparecía Buda en un lado, en China estaba Confucio, Lao Tse, y Zaratustra había pasado hace muy poco. O sea, algo pasó en la humanidad que en ese siglo, en distintos lados, estaba habiendo unos saltos a la misma vez pero eso es para otra conversación. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Francisco Jarauta, él es experto en la obra de Picasso. Vamos a volver a la obra de Picasso porque va a dar 2 conferencias magistrales, una en el Centro Cultural de España el miércoles 10 a las 19 horas y otra el viernes en el Museo Nacional de Artes Visuales a la misma hora, a las 19 horas. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Francisco Jarauta, él es experto en la obra, bueno, es teórico de arte, pero bueno, lo vamos a hablar en calidad de experto de la obra de Picasso. Va a dar 2 conferencias magistrales aquí en Montevideo, vino ayer a Uruguay, va a estar esta semana, y va a estar este miércoles a las 19 horas en el Centro Cultural de España, dando una conferencia en torno, me dijiste, a la crítica del arte, y el viernes vas a dar otra conferencia en el Museo Nacional de Artes Visuales a las 19 horas también, los 2 días a las 19 horas, en torno a las Mademoiselle d'Avignon, ¿no? ¿Por qué elegir ese cuadro para una charla sobre alguien que tiene esa obra monumental como Picasso en todos los registros y que es un animal, en el buen sentido de la palabra, un animal como artista pintando? Elegís un cuadro para hablar de él. ¿Por qué? Se podría decir que les Mademoiselles d'Avignon, las señoritas de Avignon, son, y hoy la crítica lo considera como tal, el cuadro, la obra fundadora del arte moderno. Hay un antes y un después. Y Picasso es consciente de las circunstancias que además tutelan todo su proceso de elaboración. En 1906 muere Cézanne. Picasso decía siempre, informalmente, que Paul Cézanne era el responsable de todo. Y si alguna vez alguien le hacía alguna pregunta incómoda, decía, esta pregunta, por favor, hacédsela a Cézanne. Cézanne nunca contestó a estas preguntas. Su obra es suficiente. Cézanne lentamente va eliminando el naturalismo residual del siglo XIX y al final, en los famosos cuadros del Chateau Noir, hombre y naturaleza,
son pintados con la misma paleta, con el mismo cromatismo, sin rostro, y al final se confunden en esa naturaleza que representa icónicamente la montaña de Sainte-Victoire. Allí termina Cézanne y Picasso lo intuye. Pero hay un momento en el que él intuye también la posibilidad de ir más allá de Cézanne. Vuelve de unas pequeñas semanas en el Pirineo catalán en 1906, agosto, y comienza a dibujar. Son 7 los cuadernos que han sido editados estrictamente y que han sido la base de mi investigación para este trabajo. Avanza, hay cruces de caminos con otros artistas de ese momento y al final, en 1906, comienza a pintar lo que se llamará las señoritas de Aviñón. Un formato inédito hasta ese momento, prácticamente 240 por 244, es inédito. Unos bocetos que van apareciendo parcialmente, digamos. Tres bocetos de la composición, de la configuración global. Él va a elegir que las figuras, las mademoiselles, ocupan prácticamente todo el cuadro. No hay un nivel que podría dar perspectiva al cuadro, y una vez que decide cuál es el formato, que se encuentra el primer formato, digamos, es demasiado provisional, el segundo es el de Basilea, el tercero es el de Filadelfia, dice: lo tengo, va esto. En aquel momento se deja atrapar por una fascinación doble. Una, el arte africano. Él visita las colecciones de arte africano en el Trocadero, en la Maison de l'Homme, que es el Musée de l'Homme. Comienza a ver qué hay detrás de esas máscaras, y de hecho de las 5, 2 estarán con rostro abierto, las otras llevarán máscaras. Yo he puesto la conferencia detrás de las máscaras. De las señoritas de Aviñón, hay 2 que están con máscara. Sí, las que son laterales. Se inventa un espacio teatral, las 2 abren los cortinones de un espacio que en este caso hace referencia a un burdel que él frecuenta, que frecuenta y que tiene el nombre de Aviñón porque es la calle Aviñón, que es justamente una calle de Barcelona, que se supone que era el lugar frecuentado por el grupo de amigos. Pero aparece allí, comienzan los problemas. ¿Qué hacen las máscaras? Los bocetos. Él ha elegido, por ejemplo, el primer tema entrando a la exposición, que he podido visitar esta tarde, aparece una especie de retrato absolutamente genial, pintado sobre un cuadro del que podemos todavía identificar unos rojos rosos terminados de manchar con los grises del cuadro. Es muy... En ese momento Picasso pinta sobre pintado y comienza a experimentar, elimina, quita, abandona, aparecen las masques, de las masques se van a quedar solo con 2, pero él hace aproximadamente más de 40 bocetos. Eso llama la atención, te pregunto, porque yo estuve leyendo que una de las cosas que hace Picasso es que él tiene una producción impresionante, se llega a pintar 2 cuadros por noche, en fin, y en este cuadro en especial tarda 9 meses, y vos me decías fuera de micrófono también que no solamente lo termina, sino que no lo muestra, y pasan casi 9 años. 9 años, una cosa... Él termina exhausto, digamos, él es muy consciente del valor, pero él, que es tan exhibicionista, prefiere dejarlo como en retirado en el apartamento de unos amigos. Sí, nadie habla de ese cuadro. ¿Por qué lo hace eso? Ese cuadro porque cree que el trabajo ya está hecho, y a partir de ese momento, si esto termina en julio, un poquito más tarde, en el mes de octubre, ya hace el retrato de Ferdinand, su compañera de aquel momento, donde se dice: señores, acaba de nacer el cubismo. Entonces, esa experimentación del cubismo, la amistad con Georges Braque, todo se precipita de tal forma, viene la sanción crítica del crítico, que en este caso no es otro que Apollinaire. Y Apollinaire publica, muy pronto va a publicar Los pintores cubistas.
tiene una gran amistad con Picasso, lo admira, aunque no tiene acceso a la señorita d'Avignon, y el primer gran valedor de las señoritas será Breton. Breton admira, los dice... Dos vienen, los dos escritores, ¿no? Los dos son escritores. Evidente, es raro porque que esos valedores no sean del arte. Los artistas se dividían en dos grandes familias. Los que habían estado en el apartamento de Apollinaire y los que no habían estado en el apartamento. ¿Tú has estado? No. Entonces tú eres de un grupo. Yo, no te preocupes, yo tampoco estuve. ¿Y qué veían en eso? Pues había la biblioteca convencional, veían después los cuadros de los pintores del momento, pero había sobre todo piezas de arte africano. Claro. Entonces, esa cercanía exagerada que le llevan a estar presentes, los grandes coleccionistas y los grandes... como Kahnweiler. Kahnweiler es el primero que dice que le Demoiselle d'Avignon funda el arte cubista, abre el cubismo. Pero vos decís que va más allá de fundar el arte cubista, funda el arte moderno del siglo XX, digamos. Sí, se puede decir, mi tesis es que las señoritas fundan una nueva forma de concebir el arte. Es por esto que Picasso explora ese territorio en los años 7, 8, 9, hasta el 11. El año 10 ocurrirá un poquito más allí, ocurrirá ese momento que produce pánico, lo ha dicho su mujer, cuando Kandinsky pinta la primera acuarela abstracta, cuando se disuelven todos los tonos y le da pánico y la protege. Hace lo mismo que Picasso también. Lo hace prácticamente lo mismo, pero es al mismo tiempo cuando Mahler, que nunca debió de componer la 10ª, pero se atreve con la sinfonía número 10, solo escribe el adagio y el final del adagio es un acorde imposible donde están los 12 semitonos juntos. Lo mismo. Entonces, digamos, lo que yo te entiendo es lo que hay es una disolución, digamos, de ese naturalismo, de ese realismo, ¿no? Y hay digamos, una nueva forma, ¿no? Una nueva forma hay una crisis del naturalismo radicalizado precisamente por lo que se llama la abstracción cézanniana. Claro. Cézanne va borrando, pero no lo borra todo. Correcto. Y eso obviamente tiene su paralelo en lo que estaba pasando en el mundo, digamos, en la sociedad, en todo, ¿no? El avance de la ciencia, el avance de la reproducción, el cine, todos los medios de producción, de mediáticos, todos los medios de prensa, hace que el pintor, en vez de dedicarse a pintar la realidad, empiece a buscar algo más. Aparece, imagínate que el mismo 1907 se publica la primera memoria sobre la relatividad de Einstein. Sí, en el 1900 el inconsciente de Freud. Digamos, inconsciente y una elaboración anterior, pero la llamada topología freudiana va acelerando lo que se podría llamar. Del 3 ya es toda la teoría sobre los sueños, y aparece el otro mundo que se representa. La interpretación de los Eso sueños, es del 2, termina el 3, es un volumen muy importante. Ahora vengo de Viena de un congreso sobre el mito de Babel como mito moderno, y la última mañana que me quedó no sabía que podría hacer mejor que otro, y era volverme a perder en la casa y estudio de Freud. Te cubres de una emoción única. Claro. Él vive ya hasta el año 38, cuando tuvo un cáncer, y al final tuvo que desplazarse a Londres, donde muere. Pero de alguna forma, digamos, la humanidad está por un lado explorando los sueños, el otro lado, el inconsciente, y a la vez la relatividad. Estamos hablando de se está desplazando, digamos, toda la forma de pensarse en el mundo, digamos, ¿no? Y se relativiza, y sobre todo quedamos sorprendidos. Y hay un cambio muy importante que epistemológicamente incluso debería interpretarse como el naufragio de la apariencia. El naturalismo funcionaba
creyendo lo que veía. Claro, claro. Y que todo era sólido, y que todo estaba más o menos estaba fijo, allí, era sólido. pero la podía... realidad es una ecuación. La ecuación E igual a MC2 de Einstein. Sí. La realidad es otra cosa. Y es por eso que hay un refugio, por ejemplo. Es muy curioso pensar cómo los alemanes siempre, digamos, rechazaron el impresionismo. Lo consideraban así. Impresionismo no existió en Alemania. Lo rechazaban porque creían que era una complacencia naturalista. Jamás. Ellos se mantuvieron en un realismo de finales de siglo hasta que en 1905, 1906, 1907 explode, salta todo lo que sería el movimiento expresionista. Claro, pero el expresionismo pinta, cuando pinta, con la luz interior. Claro. No es un observador naturalista. No. Deforma, ahí aparece la deformación a través de la pasión, de las pulsiones de interiores. Y lo que estaba haciendo Picasso, de alguna forma, él se dio cuenta con las Mademoiselle d'Avignon que estaba haciendo un umbral, ¿no? No era un hombre culto, por decirlo, ni era un hombre leído, pero era un salvaje que intuía todo lo que pasaba a su lado. Los que vivían en el Bateau Lavoir, porque no tenían dónde vivir, bueno, sabían dónde vivir perfectamente, sabían, pero los que vivían en el Bateau Lavoir se contaminaban con sus propias lecturas. ¿Qué hacía Derain? ¿Qué hace Gauguin cuando trae de Tahití el Oribi, una escultura que se, digamos, estira y que Mallarmé lleva a su salón de la calle Roma para... Todo el mundo tenía al llegar, el ritual no era snob, sino que todo el mundo tenía que presentar reverenciar sus saludos a Pablo Picasso. Yo te quería preguntar, la última pregunta aquí para esta charla, que realmente me gustaría, es, no escribió demasiado, ¿no? No. Pero ¿qué pasa con lo que escribió? Yo no he leído nada de Picasso, he leído algunas frases, de la famosa yo no busco, encuentro, en fin, algunas frases son frases declaraciones, hechas. Pero ¿y lo que escribió? Breves... Hoy no se ha publicado ni un solo volumen con los escritos de Picasso, porque no existen. Existen correspondencias, breves notas, pequeños avisos, pero no hay un corpus que pueda sustentar. Por ejemplo, Matisse tiene un extraordinario volumen de escritos sobre el arte, excepcional. Picasso no se queda en la escritura, viaja de una manera circular, su galería de espejos le produce permanentemente, sus casas son las casas de un coleccionista, par lui-même, él mismo es su obra. Digamos, Picasso tiene otra dimensión y no es reflexivo en este sentido. Son muy interesantes. En cambio, las conversaciones que ha tenido Picasso con amigos, con coleccionistas, esas conversaciones registradas por la otra parte, son el único elemento que tenemos para acceder a lo que piensa Picasso. Claro, porque obviamente era visceral, obviamente era intuitivo, obviamente se manejaba de una forma muy pulsional, por llamarlo de alguna forma, pero sin embargo yo leí algunas veces que habla, por ejemplo, de los niños, eso de que para pintar como maestros, pero para lograr aprender a pintar como un niño, o por ejemplo dice una frase que me llamó mucho la atención: en música existen los niños prodigios, en pintura no. Y explica, su explicación es que todos los niños cuando pintan son unos monstruos, son impresionantes. Todos los niños cuando nacen son artistas. Lo que nos debe preocupar es que en qué momento dejan de serlo. Bueno. Digamos, el juego es la expresión de la creatividad por excelencia. La norma es un poco el elemento que obstaculiza esa libertad creativa. Picasso tiene escenas maravillosas con sus hijos y con sus nietos. Hay una escena maravillosa en la exposición que es con Le Petit Paul jugando, hacen toda una demostración teatral extraordinaria. Picasso, sentado en su sofá, mira observando feliz esa escena.
Francisco Jarauta, gracias por estar en la máquina de pensar. Placer. Un placer hablar con vos. Un placer. Y yo voy a repetir, amigos, ustedes que lo están oyendo, este miércoles 10 a las 19 horas en el Centro Cultural de España van a poder escucharlo a Francisco Jarauta, van a poder hacerle preguntas, y también el viernes 12 en el Museo Nacional de Artes Visuales a las 19 horas con entrada libre. Suena Diego Presa y la cortina de La Balsa de Piedra. Joaquín Doldán, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo andás? Voy a parecer Cairo Herrera hoy con la voz. Andás, sí, no vino Joaquín Doldán. Estoy un poco difónico. Es un simulador de voz que tenemos aquí, que hacemos como que Joaquín Doldán no está en Sevilla. Hay está una aquí. explicación física muy importante que tuve. Acabo de dar un curso, un taller, que hoy justo como el primer día hablé todo el rato. No es la idea del taller, la idea es que sea colectiva. Y dónde la fue? participación en el INAE, Instituto Nacional de Artes Escénicas, ahí en la calle Zavala, que es un lugar hermoso diría un término muy antipático, de primer mundo, ¿no? Porque como si acá como si no pudiera haber un primer mundo en el tercero y un tercero en el primero. Es un lugar espectacular, súper bien conducido, que apoya muchísimo a las artes escénicas. No, pero hay que decir estas cosas porque realmente está bien cuando se hacen bien y hay digamos, es locales lugar, espectacular. Yo he pasado por enfrente, solamente un edificio reciclado. El frente es extraordinario. Pero muy moderno por y dentro y con unas instalaciones que cuando te toca dar un curso de dramaturgia muchas veces te meten en un aula. Y esto no solamente es un aula, sino que hay un lugar hasta para hacer danza contemporánea, que no va a ser el caso, pero podríamos si quisiéramos, eso siempre está buenísimo. Perfecto. Y aparte de las condiciones técnicas que son siempre... Sí, es un edificio reciclado reciente, no tiene muchos años, tiene muy poco. El caso del taller es que es una convocatoria que hizo el año pasado. Es un taller que lo que vamos a trabajar es el pasaje de la tradición oral a la dramaturgia. Inclusive a establecer piezas de teatro, y en particular vamos a analizar un tipo de teatro que es el teatro mínimo, que es un teatro que en España tuvo un boom durante la crisis, que es un teatro que dura 15 minutos. Microteatro, sí, también le decían microteatro. Se conocía como microteatro por dinero, porque directamente era la forma que encontraron los elencos de hacer algo de plata durante la crisis. No era la gorra, había un precio establecido, pero sí el objetivo era hacer dinero, pero le fue muy bien. Había colas de 200 metros en teatros rarísimos de verlo. Aquí el Centro Cultural de España hizo varias semanas, o incluso anualmente hace una parte de microteatro, y en Buenos Aires también tuvo mucho éxito. Mucho éxito en Buenos Aires. Acá hay alguna cosa que está empezando. Aquí no hay demasiado. Yo escuché en un espacio Sinergia que están como intentando empezar. La idea es que lo interesante que nos vamos a plantear es que es un género en sí mismo. Pero vos hiciste ya obras de teatro. Yo escribí un montón yo era parte, digamos, del staff del Teatro Mínimo de Sevilla, donde montamos muchas obras y sacamos muchas conclusiones muy interesantes de eso que pasaba, el valor del teatro mínimo, no solamente como si fuera el cuento a la novela, no solamente como forma de salir de una crisis, sino como forma de plantear una nueva alternativa de experimentación escénica. Es decir, vamos a una obra que dure 15 minutos, que cuente una historia, que atrape al espectador, que sea muy cercana y que se pueda hacer en espacios alternativos, que eso no es menor. Eso no, para nada. Que no necesites un escenario, un gran despliegue, sino que, y aparte también un poco salir del corseo del formato tradicional de una hora y media. Claro, lo cual obliga en a las los obras tiempos modernos es esencial. Yo pongo el ejemplo de mi propio hijo, pero veía mucho adolescente. Si uno le dice a un chico, bañé una obra de teatro, dura una hora y pico, capaz que es difícil convencerlo. En cambio, si le decís, mira, esto dura 15 minutos, es lo que dura un video de YouTube. O sea, animate a verlo. Y entran, lo ven, y suele pasar que ven todas las obras que se presentan, porque realmente suelen tener una temática en común, se presentan de a 4 aparte. Eso es importante, o sea, uno no va solo por 15 minutos, sino que puede ver una y después se engancha a la otra. Suele ser, por ejemplo, una casa con 4 habitaciones, y en cada habitación entran 15 espectadores.
estás hablando en realidad de 60 espectadores, que Claro, sería una claro. sala chica, pero que funcional, No, pero bien. y que haces repartir a los espectadores en cada una de las salas. El espectador puede elegir ver 1, 2, 3 o las 4 piezas. ¿Y esas piezas, por ejemplo, se van representando una y otra vez? Entonces, no. Se representan, claro, se hacen 4 pases Ah. de cada obra. O sea, cada elenco hace la misma obra 4 veces. Durante esa hora y Durante- ellos van circulando. Van rotando los Mirá qué espectadores. bien. Esa es un poco una de las gracias. Pero eso obliga a tener muchos actores o actrices, digamos. Claro, tenés que ¿no? tener varios elencos. Claro. Sí, claro. Está hablando de 4 elencos diferentes que lo que va a hacer es representar la misma pieza de teatro mínimo o de microteatro 4 veces en la misma noche, lo cual le da tiene toda una gracia, ¿no? La gente está entrenada para hacer obras de 1 hora, sé que en realidad hace todo el ciclo dramático en 15 minutos, tiene una intensidad, pero algo mágico tiene, porque grandes actores del teatro español y gente inclusive vinculada al cine, a la televisión, quisieron pasar por el teatro mínimo o por el microteatro para experimentar. Fue uno de los grandes llamadores que tuvo también el teatro mínimo en España. Mirá. Logró acercar a gente que no, en principio uno no esperaba verlo ahí. Sí, Y fue un mucho gran nivel. llamador para el público, y realmente también el pequeño detalle que vos capaz que si no tenés 400 pesos para 1 hora, 100 pesos capaz que sí tenés. Claro. Y realmente yo he ido a ver solo una obra de teatro mínimo. En una pasada tenía que hacer media hora de tiempo, iba y salía realmente, si está bien hecho, si está Claro, logrado. claro. Es una pieza de teatro, no Claro. tiene nada que una pieza de teatro no te pueda dar. Entonces realmente yo algo que recomendaba mucho, y todos esos años de cosecha me parecía que estar bueno generar un vínculo, y un poco el objetivo del taller, que por suerte se anotaron muchísimas personas. Pero eso es del Instituto del INAE, y eso obviamente son gente del INAE, digamos. Son Sí, bueno, actores, no, actrices, en realidad el digamos. llamado era abierto, un taller gratuito y un llamado abierto, Pero que es se una pedía unos forma- requisitos, claro. en un taller de alta formación, o sea que se requiere una mínima formación vinculada al teatro o a la gestión cultural. Yo lo hice bastante abierto, porque el objetivo del taller en sí mismo es crear una especie de elenco abierto, de compañía abierta, Qué de bien. teatro mínimo. O sea, Qué bien. la idea es generar textos, empezar a generar textos y ensayarlos, porque tenemos actores, actrices, Sí, tenemos sí, directores, o sea, tenemos todo como para salir haciendo obras de teatro mínimo, que es un poco el objetivo que yo les propuse hoy. Por eso vengo difónico, porque hablé mucho. No, y aparte cuando decimos que se pueden representar en lugares no convencionales, también se me ocurre a mí, te pregunto, Sí. si es posible también, por ejemplo, en un restaurante, por ejemplo. Totalmente, En el un teatro boliche. mínimo, claro, se hace en boliches, restaurantes, en tiendas de ropa hemos hecho nosotros teatro mínimo. Por supuesto, librerías, que capaz que es la primera opción que a uno se le En ocurre librería por también. el vínculo cultural. En librerías se ha hecho mucho. De hecho, las librerías en España últimamente han tomado un poco el perfil de cafetería, librería, Claro, y sí, a la sí, vez sí. lugar donde se representa teatro, presentaciones de libros, como forma de atraer a la gente. En un mundo en que los libros es complicado, el acceso a libros por internet también ha hecho un poco de daño a los locales comerciales. Entonces las grandes superficies han tenido mucho deterioro con la calidad de la literatura que ofrecen por el tema de los bestsellers. sí. Entonces las librerías literarias, o sea, que quieren vender literatura de calidad, han buscado alternativas, como por ejemplo representar obras de teatro mínimo en un ambiente donde la persona no puede tener sentada 1 hora porque es incómodo, la butaca no es la adecuada y tal. 15 minutitos, ve una obra vinculada con alguna pieza literaria, por ejemplo, vende libros, hace un debate posterior. Sí, Se han sí, buscado sí. muchas alternativas que yo creo que es interesante para empezar a Sin a duda, desarrollar en sin Uruguay. duda, claro, Y sin pensar duda. eso, que el hecho de establecer teatros alternativos, yo creo que el teatro tiene que entrar en esos desafíos, de decir, si no logramos que la gente vaya a la sala, vamos nosotros a Claro, buscar a la sí, gente. sin duda, ¿Dónde hay sin público? duda. Vamos para ahí. Sí, Un sí, sí. poco ese- Bueno, lo que yo veía me contaban de Chile, por ejemplo, un amigo que tengo en Chile, es que las librerías, el nuevo boom de las librerías es no solamente tener cafetería, tener un lugar, sino también un lugar para niños y Claro. para que la gente vaya. Sí, sí. O sea, ir cambiando, y no es solamente vender libros, sino van generando No, que eventos culturales. espacios claro. de encuentro, Espacios también culturales, lugares sí, donde sí. te puedas quedar. Y bueno, tenemos, digamos, el teatro mínimo es uno de los pilares del taller, y el otro es el tema de la narración oral. Le contamos la experiencia en África, de cómo rescatamos los cuentos orales, lo pasamos a un libro de cuentos tradicionales africanos, y luego hicimos el pasaje a la dramaturgia para también con actores senegaleses representarlo en eventos de teatro comunitario, en eventos de teatro callejero, y también en una sala convencional, porque se puede adaptar también un poco de... Yo lo que le decía hoy es, nosotros que trabajamos en la creación de piezas artísticas, ¿quién sino nosotros está preparado para buscar fórmulas para poder que la cultura penetre a aquellos lugares donde parece que es imposible que llegue, ¿no? Claro. Y entonces cuando hablamos de la narración oral al libro,
tiene que ver también con esta última experiencia que viniste vos del cerro, ¿no? Te También pregunto, casualmente, ¿no? totalmente. Ese taller, Sí. digamos, con mujeres que venían a contar historias Sí. de migrantes, Casualmente. y vos hacías la obra. Claro, casualmente, fue absolutamente casual, se dieron estas dos temáticas Sí. que combinaron increíble. Claro. O sea, si yo te lo digo que no fue a propósito, no lo vas a creer. Sí, no Pero lo creo. fue absolutamente casual. No, pero digo, son Sí. cosas que vos conocés y Sí, estás sí, haciendo y tal está bueno cual. compartirla. Tal cual, sí, en efecto es eso, que te cuenten una historia y que vos puedas pasar y transformarla en teatro. También, ya te digo, usé la experiencia africana. El desafío del taller, que es un poco el deber con que se fueron hoy los talleristas, fue tratar de trasladar eso a la narración oral uruguaya, inclusive a la tradicional. Yo hice un poco en este tiempo un pequeño recorrido, inclusive por el interior, tratando de buscar, y es complejo porque la narración, digamos, la tradición oral uruguaya, encontrarla, hay escritos, cuentos, hoy saltaron algunos temas, ¿no? Saltaron Lobizón, La Luz Mala, muchas cosas de leyendas urbanas, de historias de ¿no? El chico que conoce a la chica, que le invita al baile y después va a la casa y se murió hace 10 años. Bueno, ese tipo de leyendas urbanas que hay en casi todos los países. Y yo quería salir un poco. Una de las talleristas nos contó una historia que se contaba en el interior, que era una cosa que se podría entender que fue la tradición oral. Y yo decía, claro, lo que tenemos que lograr es ver si este cuento, nosotros podemos hacer piezas teatrales distintas con la esencia de ese cuento. Claro. Salir un poco del tema del paisano, sin duda. Del tema gauchesco. Sí. Y acá el gran problema no, la gran característica que tenemos, que primero que Uruguay en este tipo de tradiciones es un país joven. Sí, pero también me parece, ahora vino simplemente que yo creo que la tradición oral hay también, por ejemplo, en aquellos que vayan a boliches, digamos. O sea, la idea de alguien que te esté hablando y te está contando no necesariamente sea en el interior, transcurrió, sino a mí me pasó una cosa que no sé qué, no sé cuánto. Esas historias que uno ve que son están a un borde de la leyenda, digamos. Decís, y que no. Lo que pasa es que lo que intentamos también, lo que intentamos explorar hoy, porque muchos cayeros caímos justamente en eso, ¿no? En cuando te cuentan, o el rescatar un personaje de tu barrio, vos decís esta persona y sabés la característica del personaje y llevar eso, transformarlo en una pieza dramática o una pieza teatral. Pero nosotros tratamos de pensar, la tradición oral tiene determinadas funciones, como por ejemplo, una que surgió hoy en las conclusiones, rescatar la terminología. Sí, claro, eso se usa mucho, por ejemplo, los saharauis. Yo le puse este ejemplo que tiene que ver, inclusive para reflexionar sobre nuestra identidad, ¿no? Porque es una especie de... La tradición oral, en parte, tiene que proteger la identidad de un pueblo, tiene también educar a los niños, ¿no? Tengo un amigo paraguayo que se crió en Tacuatí y es narrador oral. Y él dice, claro, había muchas historias con el río, mucho monstruo en el río. ¿Pero por qué? Porque el objetivo era que el niño no fuera solo al río y se ahogara. Claro. Entonces asustaban al niño con lo que pasaba en el río. Un poco ese era un objetivo casi educativo. También tiene la parte perversa, eso, ¿no? O sea... Caperucita Roja da la sensación que lo que pasa es la culpa de Caperucita. Y el tema de las palabras, de rescatar palabras también, digo, todo eso, pero eso viene, me parece, por añadidura, ¿no? O sea, no es que vos estés buscando palabras, sino que viene por añadidura cuando te encontrás con narradores. En nuestro caso, ¿no? Pero fíjate lo que pasa en el pueblo saharaui, es un pueblo, cuando vos te preguntas por qué sos uruguayo, no sé cómo estamos de tiempo, decímelo, nos queda un minuto. Hasta el último minuto. Entonces, te lo resumo, el pueblo saharaui tiene que proteger su idioma, que es el hasanía. Y la forma de protegerlo que tiene es con narración oral. Es un idioma que no se escribe, que se dice, entonces lo protege a través de los cuentos orales que se pasan de madres a hijos, de padres a hijos, de hijas. Es la forma de transmitir el idioma y la pureza de ese lenguaje, también tiene esa función. Estamos en ese taller, es muy interesante, el taller está cerrado, pero la gente puede ir y arrimarse, y traje 2 regalos. Traje aquel viernes de julio de Manuel Machuca, compañero mío del taller INOF, para que regales al público. Y este que es muy especial, que es El invierno de Gunther, de Juan Manuel Marcos, ediciones Abrelabios. Es un escritor espectacular de Paraguay. Y esta es una novela que debería ser un clásico de la literatura latinoamericana. Una novela que tiene muchísimos años, una calidad tremenda. Acaba de salir del horno, me la dio Wilson, mi amigo de Abrelabios. Wilson Javier y Cordoso, te la mandó de regalo también para que la compartamos con la gente. No sé qué metodología querés emplear. Simplemente, amigos, si alguien está escuchando esto, que llame al 2915 1550, ¿no? Que es el
es el teléfono de la radio, nunca me acuerdo. El invierno pero de bueno, Gunter de Juan Manuel Marcos, escritor paraguayo enorme, y aquel viernes Perfecto. de julio de Manuel Machuca. Joaquín Doldán, gracias por estar en la Gracias a máquina vos. de pensar, amigos. Volveré con mi voz normal. Bueno, esperemos, volveré a ser millones. Mañana, amigos, vamos a oír la entrevista con Fernando Noy, poeta, performer, cantante y novelista, y nosotros vamos a estar en APU, allá en la asociación, haciendo encuentros de novelas. Nada, simplemente hasta mañana.